oficial de idiomas. Llegó la directora, nos conocimos y me transmitió lo buenas que eran las enseñanzas, la dedicación, el esfuerzo, la profesionalidad de la gente que estudiáis aquí, de los profesores también, como es natural, ¿no? E iniciamos una experiencia el año pasado con una modesta aportación de 17 becas, modesta en términos comparativos, ¿no? Si vas a Coruña no llegan a 17 todas juntas. Bueno, Coruña nos cabe en una parte pequeña de Vigo, pero sí tienen menos becas que nosotros, claro. No tiene, ahí estuviste bien, directo. Ahí estuviste bien. Hicimos las 17 y ahora hicimos un esfuerzo adicional y nos fuimos a 70. Yo debo decir que yo agradezco mucho el esfuerzo de la Concejalía de Educación por todo el montaje, los técnicos y la concejala que se dedican a esto, y fundamentalmente de la directora, que es una parte clave en todo este proceso, porque es mujer con empuje, con ganas, con liderazgo. Laura también, y las dos juntas fueron capaces de poner esto en marcha. Yo tomé la decisión política. Decisión política significa que tienes delante a la concejala de Hacienda, que le dices tienes que dedicar 100.000 euros a becas, y te mira con aire como si hubieras bebido ese día, y tú la sigues viendo a ella y dices que va en serio, que yo no bebo, que soy abstemio, y la concejala de Hacienda se queda mirando y no dice nada, y tú se lo tienes que repetir por tercera vez, y entonces te empieza a decir que las cuentas no salen, y tú le sigues diciendo que no salen, pero que 100.000 euros hay que dedicarlos, y tras un razonable tira y afloja, porque las concejalas de Hacienda y las ministras de Economía y Hacienda son así, consigues que dedique los 100.000 euros.